Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenido una vez más a este su espacio, su programa María, Camino Seguro para Nuestra Salvación. Bendiciones para todos los que se conectan con nosotros como cada noche. Alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy te cantamos, te veneramos, por ser sumisa ante el Señor. Madre, te amamos y te imitamos, por enseñarnos a obedecer. Hoy te cantamos, te veneramos, por ser sumisa ante el Señor. Madre, te amamos y te imitamos, por enseñarnos a obedecer. Hoy te doy gracias, Madre, porque tú me enseñas a obedecer. Bendita seas por siempre. Invitamos el Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros en esta noche, para que sea Él quien nos ilumine nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que Él nos dirija en este tema que vamos a compartir hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu, y ellos serán creados, y se renovará la faz de la tierra. Tú, Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y que gocemos siempre de tu divino consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a ti, Mamita María, te invitamos a que vengas a compartir con nosotros en esta noche. Tú sabes que te amamos, que queremos sentir tu presencia en este programa, que queremos sentirte cerca como nuestra Madre. Te amamos, te invitamos a que vengas a estar con nosotros en esta noche. Pues bien, queridos hermanos, vamos a darle inicio a este tema que hemos escogido hoy para compartir. El tema que hemos tomado hoy se titula María es la verdadera Madre de Dios. Pero para compartir vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 en adelante, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Voy a leer un pequeño párrafo para que podamos entender el tema de esta noche. Dice: mientras estaban en Belén, para María llegó el momento del parto y dio a luz a su hijo,
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Queridos hermanos, tomamos ese pequeño párrafo para compartir un poco sobre la vida de María, sobre lo que es María realmente como la mujer elegida de Dios. Aquí vemos cómo sucedió en Belén cuando María estuvo para dar a luz, que no había un lugar para ellos en la casa donde ellos estaban, queridos hermanos. Pero María verdaderamente es la madre de Dios, porque María es la madre de Jesucristo, que el Dios hombre verdadero. Queridos hermanos, Dios y hombre verdadero, Jesucristo, el único Dios y hombre verdadero. María es la madre de Él, la madre de Jesucristo. Vamos a compartir de este libro que se titula La importancia de María, de nuestro querido hermano, el diácono Fernando Marín, a quien le mando un saludo y que le aprecio mucho desde aquí, desde nuestra comunidad de Guasuma, Los Montones. Le decimos por medio de este programa que le queremos mucho, que siga adelante. Queridos hermanos, dice: así Jesús, su Hijo, a su madre, está sometido siempre y a su madre obedecerá. Queridos hermanos, Jesús está sometido siempre a su madre y a su madre obedecerá. ¿Por qué? Porque todo hijo bueno está sometido a su madre y es obediente a su madre. Y yo creo que no ha habido ni habrá nunca un hijo mejor que Jesús, el Hijo del Padre. Por eso sabemos que Jesús en su obediencia está sometido a la madre, como vemos en el primer milagro que Jesús hizo en público en las bodas de Caná de Galilea, donde él mismo le dice a María: ¿por qué tú me comprometes? ¿Por qué tú haces esto? No ha llegado mi hora. Y María le dice, sin preguntarle mucho a los que estaban ahí, le dicen: hagan lo que él dice. Y ya Jesús, comprometido con María, pues no le queda de otra que hacer el milagro que tuvo que hacer en la boda de Caná. Por eso sabemos que María también tiene autoridad sobre Jesús, queridos hermanos, aunque lo querramos negar. ¿Cómo entender la maternidad divina de María? Bueno, la maternidad divina de María la podemos entender en un sentido propio. La maternidad divina de María la debemos de entender en un sentido propio, queridos hermanos, puesto que le ha dado la sustancia de su cuerpo y naturaleza idéntica a la suya. Dios dio a luz a su Hijo unigénito. María le entregó a Dios todo su ser, toda su existencia, hasta llegar al punto de ella entregarle a su Hijo toda la sustancia de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Por eso Dios se encarna en ella, para luego de encarnarse en ella, hacerse visible en medio de los hombres. Sin María no hubiésemos tenido la imagen de Dios hombre en la tierra, ya que de María nace Dios Hijo, quien se convertiría en Dios hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros,
Muchos hermanos dicen, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Sí, pero Jesús también es Dios Hijo, queridos hermanos. Ahí está el gran misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres en una misma persona, en la persona de María. ¿Por qué en la persona de María, queridos hermanos? Porque el Padre vino a ella por medio del Espíritu Santo. El Padre encarnó en María a su Hijo. Y una palabra importante que debemos nosotros de conocer, queridos hermanos. La palabra de Dios en San Lucas nos dice, dio a luz a su unigénito. Queridos hermanos, la palabra unigénito significa hijo único. La palabra primogénito, significa primero de todos, el primero de todos. O sea que puede haber más si es primogénito, pero cuando es unigénito es hijo único del Padre. O sea, no existen más. Y la palabra de Dios dice, dio a luz a su unigénito. Ahí está la diferencia, queridos hermanos, del verbo unigénito. Hijo único de Dios. No hay más. No han habido más. No habrán más. No existe más. Es el unigénito del Padre y el unigénito de la Madre. El Hijo único de Dios y María, de donde nace Dios Hijo. Y por eso sabemos que María realmente es la Madre de Dios, queridos hermanos. Aquí nos dice también, puesto que ha dado la sustancia de su cuerpo y la naturaleza idéntica a la suya, dio a luz a su unigénito. Eso está en el Evangelio de San Lucas, queridos hermanos. Ahí podemos buscarlo y encontrarlo. Y cuando alguien vaya a hablarle de María a ustedes, háganle la diferencia entre esas dos palabras. Ustedes le dicen, hermano, vamos a hacer una diferencia en el verbo. Entonces ustedes le dirán, la palabra unigénito, ¿qué significa? Y ellos le dirán, hijo único. Entonces ustedes leerán el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y ahí ustedes van a encontrar donde dice que María dio a luz a su unigénito. Porque también le van a decir, es el unigénito del Padre, pero María tuvo más hijos. Pero la palabra de Dios no lo dice. Dice a su unigénito, a su único hijo, queridos hermanos. Ahí es donde está la grandeza y el misterio de María. Hay otra parte aquí donde dice, todo el ser de María ha sido elevado misteriosamente en virtud de la gracia de su maternidad, ya que por esta maternidad María es lo que es y siempre será. María es lo que es y siempre será la Madre de Dios. Ahí es donde está la grandeza de María, en esta maternidad. ¿Cuál es la maternidad de María? La maternidad de Dios. María es la Madre de Dios. Queridos hermanos, aunque María no se convierte en una divinidad, aquí vamos a entender algo. María no se convierte en una divinidad. María sigue siendo simplemente María, la mujer humilde, creada por Dios, elegida por Dios para procrear a su unigénito. A diferencia de Cristo, que Cristo se convierte en una divinidad. ¿Qué es una divinidad encarnada? Una divinidad encarnada es el mismo Dios encarnado en un cuerpo, en un ser. Entonces, cuando se encarna en ese cuerpo, significa que ese es un cuerpo que Él elige para Él estar encarnado, como lo hizo con el cuerpo de Cristo. Jesús fue el cuerpo que eligió
la divinidad del Padre para encarnarse. Por eso Jesús se convierte en una divinidad, la cual no lo es María, ni se convierte María en una divinidad, por la razón de que María nace como un humano. María nace como los demás, María vive con los demás, aunque es una persona especial para Dios, a diferencia de su Hijo, que es el mismo Dios encarnado. Entonces, María no se convierte en una divinidad. Dios se sale de la esfera de lo creado para ingresar a la región de lo infinito. Aquí vemos lo que hace Dios. Dios sale de la esfera de lo creado, de todo lo que ya existe, y entra en lo infinito. ¿Qué es lo infinito de Dios? El gran misterio de Dios es su forma interminable de ser y hacer siempre algo nuevo para darse a conocer. En este caso, viene y se convierte en Hijo. Dios Hijo se encarna para darse a conocer a los hombres. Dios y hombre verdadero, queridos hermanos. Ese es el gran misterio de Dios. Ahí es donde pasa a la infinito de Dios. No se queda simplemente ya en que todo está creado, sino Él mismo viene a encarnarse en un cuerpo para vivir con nosotros, para darse a conocer al hombre. Ese es el amor de Dios, queridos hermanos. Esa es la especialidad de María. Esto es lo que la iglesia misma reconoce. Prácticamente atributar a María un culto especial. María tiene un culto especial dentro de la iglesia. ¿Qué es un culto especial? Que no es un culto como los demás cultos. La iglesia tiene muchos cultos a los santos y a todo lo que han pasado por la historia de la fe. Pero el culto de María es un culto especial que la iglesia reconoce y se llama el culto de hiperdulía. El culto de hiperdulía es el culto dedicado a María. No tiene ninguna relación con los demás cultos que se hacen a otros santos de la iglesia. Escuchen la palabra, el culto de hiperdulía. Distinto, es cierto, del de la latria, que se debe a Dios, pero también elevado y separado del culto ordinario que se reserva a los santos. Aquí está el culto a Dios, el culto a la Santísima Trinidad, el culto a las tres divinas personas, que es el culto de adoración. Solo Dios debe ser adorado. Entonces, el culto de adoración es el culto a Dios, el culto que está separado de todo otro culto. Es el culto que se rinde a Cristo, la adoración. Solo al Señor tu Dios adorará. María tiene otro culto, que es un culto especial dentro de la iglesia, separado de los demás cultos de los santos que han pasado por la historia. ¿A qué se debe esto? Ella sola es la Madre de Dios. Así de sencillo. María es simplemente la Madre de Dios. Y por ser la Madre de Dios, tiene que tener un lugar especial, el lugar más cerca de Dios Padre. Es el lugar de María. El lugar más cerca de Dios Hijo es el lugar de María. María
está unida íntimamente a ese gran misterio de la fe y de la Trinidad también, porque el Espíritu Santo viene a ella, el Hijo nace de ella y el Padre la escoge a ella. Ahí están Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en una misma persona, la persona de Cristo, de Jesús, que nace de la persona de María y que se alimentó de ella. Queridos hermanos, ¿cómo podemos decir que María no es la madre de Dios? Que María es una mujer como cualquiera. Queridos hermanos, hay que pedirle a Dios luz y discernimiento para poder entender todas estas maravillas que tienen que ver con María. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir en la fe. El lugar de María es un lugar que ningún ser creado por Dios en la tierra podrá ocupar. Nadie está en el lugar de la madre. Ustedes que miran este programa y que son madre, ¿quién puede ocupar el lugar de una madre? Nadie puede ocupar el lugar de una madre. El lugar de un padre sí puede ser ocupado, porque vemos que María tuvo a José como compañero para hacer el papel de padre, porque el Padre Celestial no podía estar aquí visiblemente y eligió a un sustituto, un hombre noble, justo, un hombre de fe, a quien conocemos como José, el esposo de María Santísima, pero que no fue más que un elegido de Dios para representar la figura del Padre para el Hijo que iba a nacer. Ahí está la Sagrada Familia, queridos hermanos, pero el lugar de María nadie ha podido ocuparlo nunca. El Padre permitió que José ocupase su lugar en la tierra. Y por eso nos damos cuenta, queridos hermanos, que madre solo hay una. Padre puede ser cualquiera que cría, que ayuda. El padre es un colaborador de los hijos, pero la madre es la creadora, junto con el Espíritu Santo, de la encarnación de un hijo. No se puede encarnar a un niño si no está el vientre de una madre. No se puede ser padre sin una madre. No hay padres sin madre. Queridos hermanos, ese es el gran misterio de Cristo. Ustedes que nacen de una madre, yo que nací de una madre, ¿cómo voy a decir que mi madre es cualquier cosa? Y si mi madre no es cualquier cosa, ¿cómo voy a decir que la madre de Dios es cualquier mujer, es cualquier cosa? Mi madre fue un ser especial. Y así es nuestra madre, la Virgen María. Así son ustedes, la madre. Son seres especiales, dotados de una gracia que nadie puede quitarle y que nadie puede imitar ni igualar. Ser madre no es un invento, está la voluntad de Dios ahí. Ahí está la decisión de Dios, venir y encarnar a su Hijo en el vientre de una madre para que le diera a luz. Queridos hermanos, yo felicito a todas las madres que miran este programa, las admiro y les digo que no hay nada como ustedes. La misma naturaleza es madre. Nuestro planeta Tierra decimos la madre tierra, porque la madre es la co-creadora con el Padre de todo lo que existe y ha existido siempre. Así es nuestra Madre María, la Madre de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos.
Gracias por estar ahí conectado con nosotros y pidamos a Dios que nos siga dando luz para poder compartir estos temas que a veces son profundos, pero también que son sencillos, son simples de entender cuando nos comunicamos por medio de la palabra de Dios y buscamos el sentido espiritual que tiene la palabra. Pasen muy buenas noches, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, y esta ha sido una entrega más de su programa María, Camino Seguro para Nuestra Salvación. Mañana, Dios mediante, estaremos compartiendo con el Santo Cenáculo. Lo vamos a transmitir por este medio. Mi esposa y yo vamos a hacer un cenáculo para que ustedes oren con nosotros. Muy buenas noches y que Dios le bendiga. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes